El contenido de la charla va a ser el siguiente. Voy a hablar de algunas generalidades acerca de dónde surge este concepto de disbarismo, quiénes fueron los primeros en describirlos y qué entidades están encargadas alrededor del mundo de tener un registro, algunos datos de esta entidad que realmente no es muy conocida o no es una patología que nos estemos enfrentando comúnmente en nuestro escenario. Para esto tenemos que hablar acerca de las leyes de los gases ideales, para entender acerca de la fisiopatología, el diagnóstico y el manejo, y vamos a ver que cobran bastante relevancia, sobre todo en la terapia de recompresión. Entonces, para dar inicio, el disbarismo es un conjunto de signos y síntomas que va a someter al cuerpo a un aumento o a una disminución de la presión atmosférica a un ritmo que va a exceder la capacidad para adaptarse de manera fisiológica. Aquí, digamos que el punto clave de la fisiopatología de esta entidad, y es ese ritmo que se excede o la velocidad de ascenso en los buzos. Entonces, las primeras personas que describieron esta entidad fueron Albert Becken y Paul Bert, quienes se atrevieron a describir los síntomas clínicos y a dar, digamos, una descripción inicial de cuál era la fisiopatología que generaba esta entidad. Esta DAN, que traduce del inglés Red de Alerta de Buceadores, digamos que es la principal entidad a nivel mundial creada en 1980 en Carolina del Norte, en Estados Unidos, los cuales nos dan un registro anual de las lesiones que se generan alrededor del mundo por disbarismo. Se dice, o ellos reportan, que alrededor de 1000 lesiones están relacionadas con buceo. Estos son reportes anuales, y si bien no es algo común y vemos que solo el 1% van a tener enfermedad por descompresión, sí el barotrauma menor o el barotrauma a nivel de oído medio es el más común, seguido del barotrauma de los senos maxilares y el barotrauma dental, pero el barotrauma pulmonar ocupa el segundo lugar de la causa de muerte, siendo la primera el ahogamiento. Entonces, acá para comentarles cuál sería, digamos, que la técnica o el ascenso seguro para evitar este disbarismo o el barotrauma en las personas que practican buceo. Existen diferentes tablas propuestas por diferentes grupos, por ejemplo, el grupo del DAN en Estados Unidos, Australia, que son los que mayor registro tienen de buceo. Ellos proponen que no debe excederse una velocidad de ascenso de 18 metros de columna de agua por minuto. Se ha descrito que a partir de los 9 metros de columna de agua por minuto ya empiezan a presentarse síntomas de disbarismo y barotrauma. Entonces, en esta tabla vemos la profundidad máxima, que es expresada en metros de columna de agua, el tiempo en el fondo expresado en minutos que va a durar la persona, el tiempo hasta la primera parada en minutos y segundos, y la mezcla o el componente que vaya a tener el buceador, aire o gases mezclados. Adicionalmente, se dice que si esta persona va a hacer una parada del fondo a la primera parada, debe hacerse a una velocidad de 9 metros de columna de agua por minuto, es decir, 20 segundos por 3 metros de columna de agua, con paradas de 5 minutos, siempre con una comunicación continua con el equipo, precisamente para evitar todos estos síntomas. Entonces, como les dije, este es un conjunto grande de patologías, entonces va a comprender enfermedad por descompresión, que es la que mayor relevancia tiene y va a cobrar, digamos que, relevancia en cuanto a la mortalidad, el barotrauma, el embolismo gaseoso, la toxicidad por oxígeno, y vamos a ver también la toxicidad por nitrógeno. Entonces, para esto, como les dije inicialmente, tenemos que hablar acerca de las leyes de los gases nobles. Entonces, la ley de Boyle, que es la principal, que nos explica cuáles son los mecanismos de recompresión en estos pacientes, habla de que la presión va a ser inversamente proporcional al volumen, y vemos cómo la fórmula está planteada de presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por volumen 2, que quiere decir que a una temperatura constante,
Como acabo de decir, la presión y el volumen es inversamente proporcional y a mayor presión va a haber menor volumen. Se dice que entonces va a haber mayores cambios cuando se ven enfrentados a 33 pies o van a aparecer, digamos que estos síntomas. Esta gráfica lo que quiere representar acá es básicamente esta ley de Boyle, en la cual muestra cómo a medida que hay aumento en la profundidad, hay disminución en el volumen, hay un aumento en la presión con una disminución en el porcentaje del volumen del gas y hay un aumento en las atmósferas de presión en los pacientes. Se dice adicionalmente que ya por encima de dos atmósferas de presión va a haber cambios significativos que corresponden a los 33 pies que había mencionado anteriormente. Otra de las leyes que también se menciona en este tema es la ley de Charles. En esta lo que habla, a diferencia de la ley anterior, es que el volumen es directamente proporcional con la temperatura, que quiere decir que una temperatura constante se va a transmitir por igual el volumen y en un espacio confinado vamos a aumentar esta presión y lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en los barotraumas menores, como los que comprometen el oído interno y el oído medio. La ley de Dalton, que sería la más fácil de explicar, es la suma de todas las presiones. Vemos como la presión 1 más la presión 2 más la presión 3 y básicamente es esa suma de presiones individuales que nos va a dar una presión total y cobra importancia sobre todo en la intoxicación por nitrógeno, porque acá el nitrógeno se va a comportar a presiones bajas como un único gas presente y va a generar todas estas intoxicaciones o neurotoxicidad que más adelante les voy a describir. Ya por último, de hablar acerca de las leyes de los gases, tenemos la ley de Henry. Esta se plantea que a una temperatura dada, cualquier gas a una cantidad específica se disuelve en un líquido y es directamente proporcional a la presión. Entonces, ya para hablar de la primera entidad, que es la enfermedad por descompresión, esta no la puede explicar mejor la ley de Henry, como acabo de mencionar, es aquella que va a ser directamente proporcional esa presión con el volumen a una temperatura dada. Se presenta en las primeras 12, 18 horas, va a haber ya presencia de aire libre en los tejidos. Entonces, esta enfermedad por descompresión, esta es una imagen tomada de Gabrieli Savioli, en la cual nos representa cómo a medida que disminuye la presión del gas, vamos a tener dos efectos. Va a haber un efecto directo y va a haber un efecto indirecto. El efecto directo, pues habla que va a haber una obstrucción por la presencia de ese gas en alguna vena o arteria y va a llevar a una hipoperfusión o una isquemia del tejido. Y el efecto indirecto nos habla que va a haber un aumento de la inflamación, un aumento en el complemento, aumento de factores de coagulación, de plaquetas y de permeabilidad vascular, que va a llevar a un edema, a un éstasis y por ende a una hipoperfusión e isquemia del tejido. Entonces vamos a tener dos formas de descompresión. Tenemos la forma clínica tipo 1, que es la forma más leve que se ha descrito. Acá vamos a ver comprometida la piel, el tejido musculoesquelético, el sistema linfático, y los pacientes van a presentar piel mormorácea, van a tener dolor a nivel de las articulaciones por la presencia de ese gas en estas articulaciones. Y si bien no hay, digamos que un examen o una imagen gold estándar para diagnosticarlo, tenemos que tener obviamente el escenario y podemos, o se ha descrito, que se puede insuflar un tensiómetro de los manuales, llevarlos hasta 150, 200 milímetros de mercurio y si hay ausencia de dolor, podríamos decir que el paciente asociado con los cambios en la piel podría estar cursando con una enfermedad por descompresión tipo 1. La enfermedad por descompresión tipo 2
es la enfermedad que realmente cobra relevancia en el servicio de urgencias y está dado por esa hipoperfusión a nivel del sistema nervioso central y cardiovascular, adicionalmente pulmonar, y pues son pacientes que van a debutar con signos de focalización neurológica o signos de isquemia miocárdica. Para, digamos, de manera o ayuda en estos casos, en la tipo 2, se ha descrito la toma de neuroimágenes, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas nucleares, pero realmente, como les digo, no hay, digamos que un gold estándar en estas entidades. ¿Qué se debería hacer? Entonces, la terapia por recompresión lo que dice y de lo que se va de la mano es de la ley de Boyle y deberíamos darle a estos pacientes oxígeno al 100%, someterlos a una cámara hiperbárica, ya les voy a hablar en detalle de en qué consiste la cámara hiperbárica, para reducir ese volumen de gas, aumentando las presiones por un tiempo específico. Y adicionalmente, diferentes grupos, sobre todo los que lideran esto, son los estadounidenses, que hablan del uso de AINES más cámara hiperbárica, más helio, pero realmente no tiene ningún desenlace favorable en cuanto a mortalidad. Lo único que se ha visto es que disminuye el tiempo de recuperación. Adicionalmente, pues tenemos esta otra entidad que es el barotrauma. Entonces, acá hablamos de que hay un daño tisular directo por una diferencia de presión en un espacio en el cual no hay ventilación y hay una expansión de gases, generando una lesión por cizallamiento o por compresión y expansión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar y qué nos muestra esta imagen? A medida que esa presión de gas aumente, va a disminuir el volumen de gas en el parénquima pulmonar, generando una compresión pulmonar por barotrauma, porque esas áreas no ventiladas se van a llenar por líquido a través de presión negativa. Entonces, ¿qué vamos a ver o qué otros órganos se van a ver comprometidos? Como les dije, la más frecuente es a nivel del oído medio y el oído interno, y lo que va a pasar es que digamos, en el conducto auditivo externo lo que hay es un obstáculo, llámese aire en la cámara, cera, lo que va a llevar a una compresión de ese aire y a una protrusión de la membrana timpánica. Los pacientes pues van a debutar con otalgias, disminución a nivel auditivo, pero realmente no cobra mayor relevancia clínica. ¿Cómo se vería afectado entonces el oído medio? Lo que lleva es a una oclusión de las trompas de Eustaquio. Va a haber una presión del oído medio que va a ser menor a la presión ambiente y eso puede llevar a un riesgo de ruptura timpánica. Y ya, digamos, a nivel del oído interno, cuando el paciente está sometido a maniobras de Valsalva, va a aumentar la presión del fluido y esto aumenta el gradiente perilinfático a través del oído medio al oído interno, que puede llevar a una ruptura de esa membrana y un drenaje perilinfático. ¿Cuál va a ser el manejo en todos estos casos? El manejo va a ser la recompresión. El barotrauma pulmonar, entonces acá lo que nos habla es que a medida que hay una disminución de la presión de gas, lo que va a haber es un aumento de ese volumen, una mayor ocupación de ese espacio a nivel alveolar, va a generar una ruptura alveolar que se va a traducir a apariciones de neumotórax, neumomediastino, embolismo cerebral y enfisema subcutáneo. Digamos que acá lo describen en 3 pasos. El primer paso, el paciente está normal, digamos que no va a haber ninguna sintomatología clínica. El segundo paso es cuando va a empezar ese aumento de gas y esa distensión a nivel del parénquima pulmonar. Y ya en el tercero es la ruptura alveolar, donde el paciente pues va a estar con dolor torácico, disnea, hipoxemia y falla ventilatoria. Otro órgano, como se han dado cuenta, son órganos huecos los que están comprometidos, es la cámara gástrica. Y acá se ha descrito que la descompresión gástrica se da, por lo que he mencionado anteriormente, hay un aumento de ese volumen por una disminución de la presión de gas
y hay unos factores de riesgo que predisponen a que estos pacientes sufran un neumoperitoneo. Aquellos pacientes que tengan antecedentes de cirugías gástricas, en las cuales estas cicatrices que son sometidas a un aumento en el volumen se van a romper, pacientes que tengan aerofagia o que hayan consumido bebidas carbonatadas previo a la sumersión. Lo mismo, vamos a tener 3 pasos. Ya en el tercero vamos a ver que va a presentarse esa ruptura neumoperitoneo. Los pacientes van a tener dolor abdominal y van a tener también presencia de flatulencias, síncope, entre otros. Adicionalmente, y esto es digamos que uno de los que también cobra relevancia en el servicio de urgencias, y es el embolismo gaseoso. Existen 2 teorías, que es para explicar la fisiopatología. Tenemos el embolismo directo, que es posterior a ese barotrauma que va a generar una ruptura alveolar, y lo que va a haber es una migración de estos gases a las venas, de las venas pulmonares a la circulación sistémica. Y pacientes con un shunt derecho a izquierdo, pacientes que tengan foramen oval permeable, patologías pulmonares obstructivas crónicas exacerbadas, pacientes que tengan asma van a tener 50% más de probabilidad de desarrollar disbarismo y embolismo gaseoso. Por eso es muy importante que previo a estas actividades sean las personas sometidas a chequeos médicos para evaluar que no vayan a bucear bajo estas condiciones. ¿Cómo se va a presentar entonces clínicamente el embolismo gaseoso? Son síntomas que van a ser súbitos, repentinos, se van a presentar en los primeros 2 minutos y se ha descrito hasta los primeros 10 minutos. Se da porque hay un ascenso rápido sin una exhalación completa del paciente, y el paciente se va a ver cianótico. Puede llevar obviamente a isquemia miocárdica y cerebral por el mecanismo anteriormente mencionado del embolismo directo, y pues puede conllevar a otras entidades como el neumotórax y el neumomediastino. Se habla de la ley de los 10 minutos. Si un paciente después del ascenso tiene alteración del estado de conciencia y de pasados 10 minutos no recupera, se debe siempre sospechar que estamos frente a un embolismo gaseoso. ¿Cuál va a ser entonces el tratamiento de estos pacientes? La terapia hiperbárica es lo único que tiene evidencia en estos escenarios. ¿En qué escenarios o qué recomendaciones dan? Pacientes con embolia gaseosa por aire, pacientes que tengan enfermedad por descompresión tipo 1 o tipo 2, y en intoxicación por monóxido de carbono, explicado por la ley de Boyle, que hablé anteriormente. También se sugiere oxígeno al 100%. En escenarios de emergencia, obviamente vamos a seguir la revisión primaria y todo lo que dictan las guías de la ACLS, no va a diferir de otros tipos de pacientes, pero acá en cuanto a posicionamiento, hablamos de la posición de Durán, que consiste en ubicar al paciente en decúbito lateral izquierdo en Trendelenburg, que lo que hace es que va a migrar ese gas y va a evitar ese shunt que hablábamos anteriormente. Entonces, ¿en qué consiste? Se va a introducir al paciente en esta cámara, la cámara hiperbárica, que va a estar a una presión de 2.5 a 3 atmósferas de presión por 45 hasta 300 minutos, dependiendo de la gravedad de los síntomas, y se usa oxígeno o aire presurizado. ¿Cuándo está contraindicado? Obviamente cuando hay pacientes que tengan neumotórax que no esté tratado, neumomediastino, cuando haya pacientes con neumopatía obstructiva severa y pacientes que tengan epilepsia. Entonces, ya pasando a otra presentación clínica, hablamos de la narcosis por gases inertes como el nitrógeno. Entonces, acá lo que se propone es que a presiones atmosféricas mayores a 1 atmósfera va a aumentar el contenido de nitrógeno y oxígeno en sangre. Y esta narcosis va a llevar o se va a reflejado por síntomas a nivel del sistema nervioso central por una concentración de dinitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A profundidades mayores de 30 metros se ha descrito esta entidad, y el paciente va a tener deterioro del juicio, del raciocinio, de la memoria. Son pacientes que van a tener una conducta bastante errática.
A medida que hay un aumento en esa presión parcial de nitrógeno, que se da ya a más de 10 a 12 atmósferas, el paciente va a tener aún mayor deterioro del sistema nervioso central con estupor, coma y muerte. Entonces, hay unos factores de riesgos descritos en los cuales se dice que estos pacientes tienen más probabilidad de presentarlos si hacen este tipo de prácticas cuando están con fatiga, ansiedad, hipotermia o bajo estados de intoxicación o alicoramiento. ¿Qué se debe hacer? Disminuir la profundidad. Y ya por último, para concluir el tema, hablamos de la toxicidad por oxígeno. Entonces, esta entidad tenemos que tenerla presente porque se puede presentar incluso después del tratamiento de descompresión con el uso de oxígeno hiperbárico. Durante el buceo, cuando se dan grandes cantidades de oxígeno, y fue descrita por primera vez por Paul Bert en 1878, cuando se alcanzan presiones parciales mayores a 1.4 atmósferas, ya el paciente puede generar neurotoxicidad aguda. ¿Cuál va a ser la presentación? El paciente va a estar diaforético, va a tener cambios visuales y va a presentar convulsiones, incluso alteraciones como estupor y coma. Es una presentación que es breve y se va a resolver reduciendo esa presión de oxígeno. Muchas gracias. Eso era lo que tenía para hablar acerca de disbarismo y barotrauma.